Señor, y te damos gracias en esta mañana, mi Dios. Hoy levantamos nuestras manos. Ahí donde usted está, levante su mano, cierre sus ojos y pídale a Dios que empiece a mostrarle todo aquello que usted necesita recibir hoy. No es casualidad que esté aquí, no es casualidad que esté escuchando el mensaje, no es casualidad. Señor, hoy te damos gracias por tu presencia, mi Dios. Hoy te damos gracias porque tú eres el hacedor de milagros. Tú eres el que transforma, el que provee, el que abraza, el que perdona, el que sana, Señor. Gracias, mi Dios, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque nunca nos dejas abandonados, solos, abatidos, destruidos, mi Dios. Levante sus manos en son de agradecimiento y diga: gracias, Señor, por traerme a tu casa. Gracias, Señor, por escuchar tu voz. Hoy mi corazón estará atento, mi corazón estará dispuesto a recibirte. Hoy mi espíritu estará abierto a tu verdad. Señor, gracias porque mi mente, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu hoy se dispone para ti. Señor, muévete tanto como tú quieras en cada una de las personas que te escuchan, en cada familia, en cada matrimonio, en cada hijo, en cada persona que hoy necesita de ti, Señor. Gracias, papá, porque hoy podemos levantarnos, mi Dios, con adoración y cántico, Señor. Hoy podemos venir a descansar delante de ti. Hoy podemos derramar nuestro corazón, nuestras lágrimas, nuestras frustraciones, nuestras preocupaciones, mi Dios. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque sabemos que será poderoso, porque nosotros anhelamos de ti. Hoy queremos las bendiciones del cielo que bajen aquí a la tierra. Gracias, papá. Y ahí donde está usted, dele gracias. Gracias por algo que le pasó muy poderoso en esta semana. Y aún en lo que no fue, aún lo que se cerró, aún lo que no se dio. Señor, gracias. Gracias, gracias. Gracias por ese momento que anhelé y no se dio, porque eres tú guardándome. Gracias, Señor, por ese trabajo del cual me llamaron, porque allá hallé gracia y favor de ti. Gracias, Señor, por mi familia. Gracias por el desayuno que tuve. Gracias, Señor, por traerme temprano a tu casa. Gracias, Señor, por susurrar tu amor sobre mí. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor Todopoderoso los bendiga. Buenos días. Buenos días a todos. Buenos días, familia de Hechos, y a todas las conexiones que hoy nos ven. Gracias por este tiempo. De verdad que es imposible venir a la casa de Dios y no levantar nuestras manos, sino decirle: Señor, gracias. Yo no sé usted, pero de verdad que cada vez que pasan los días, uno tiene que estar agradecido por su salud, por la economía, por sus hijos. De verdad que no hay un solo día en el que nosotros no podamos darle esa plenitud a Dios de vuelta, porque la recibimos, ¿verdad? Todos los días. No hay un solo momento en que nosotros podamos decir: Él se olvidó de mí. Al contrario, somos nosotros los que nos olvidamos de Él. Amén. ¿Cuántos hoy están conmigo? Hoy vamos a ser sinceros. Hoy quiero que ustedes de verdad se conecten con la palabra de Dios. Pero algo muy importante que Dios me hablaba en este mensaje era que Dios decía: muchos andan afanados, preocupados, y a veces venimos a la casa de Dios, pero nuestra mente está en otro lugar. Y eso nos pasa en cualquier área de nuestra vida, hasta en una visita. Lo hacemos por cumplir, lo hacemos porque toca, pero nuestra mente y nuestro corazón no está allí. Y nos puede pasar en casa, con nuestros hijos, con nuestros matrimonios, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros amigos.
aún en los trabajos llegamos y nuestra actitud es automáticamente de, oh, me toca. Pero eso es porque no entendemos la plenitud de Dios en nosotros. Y hoy vamos a aprender qué es eso, qué es esa plenitud. Y vamos a aprender porque a veces no entendemos lo que Dios hace en nuestras vidas, porque nos cuesta. A veces estamos pendientes tanto en la promesa, en la palabra, y queremos que se dé todo tanto como nosotros queremos, pero no caminamos en los procesos, no caminamos en lo que realmente Dios quiere enseñarnos, porque a veces Él, más que promesas cumplidas sobre tu vida, Él quiere que nosotros desarrollemos un corazón fiel, una fe firme, una identidad de hijos, tener hogares estables, tener vidas saludables. Amén. ¿Cuántos están hoy conmigo? De verdad que démosle un aplauso a Dios, porque Dios es todopoderoso, familia. Invítelo siempre a su casa, invítelo a sus momentos, no camine solo. Así que hoy nuestro mensaje se llama ni mucho ni poco. ¿Y por qué? Porque vivimos en tiempos donde las redes sociales nos enredan en que tener excesos, en que tener tanta cantidad de cosas perfectas nos llevan a una plenitud. Pero eso es totalmente contrario a lo que Dios nos enseña. Con Dios es lo inverso. Y por eso nosotros como hijos a veces en el proceso vamos desfalleciendo, vamos como cansándonos de hacer el bien, cansándonos de sembrar y sembrar, porque decimos, no, ¿en qué momento cosecharemos? Eso lo veo muy lejos, o quizás no es para mí. Pero hoy Dios quiere recordarnos que el que está siendo amigo del mundo es enemigo de Dios. Amén. Y eso es una verdad principal, porque no podemos tener, dice su palabra, que no tiene nada en comunión la oscuridad, la luz con las tinieblas. No tienen en común nada, no tienen comunión. Por eso nosotros cuando llegamos a lugares, nosotros somos esa luz y esa sal. Pero eso solamente se desarrolla cuando tenemos una comunión íntima con Dios, cuando somos guiados por el Espíritu Santo. El hecho de nosotros hablar de Dios, de congregarnos y de estar en unos procesos con Él, no quiere decir que nosotros tengamos la verdad absoluta. Amén. Por eso muchas veces salen conflictos en nuestras vidas y nos cuesta mucho resolverlos, porque no somos guiados por Dios. Por eso hoy de verdad tome, anote, anote de verdad una palabra que Dios hable su corazón y que lo impregne, llévesela a su casa y vívala, practíquelo. Amén. Así que bueno, ni mucho ni poco. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un equilibrio y un balance en nuestras vidas, tenemos plenitud. Y eso, ¿dónde lo vemos? En Eclesiastés 3:1-8, que dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de enderechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar las piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Eso es muy poderoso, porque cuando nosotros leemos esto con detenimiento, vamos a encontrar que nosotros a veces no entendemos esos tiempos, y por eso nos cuesta
entender los procesos de Dios con cada uno de nosotros. Y porque ahora estoy llorando, y porque si yo ahorita quiero estar gozoso, y porque ahora me toca este flagelo, si yo hoy quiero es mi plenitud máxima, porque no somos moderados, porque nos llevamos a los excesos, porque el ser humano siempre quiere buscar un placer. Eso es nuestra naturaleza, es estar evitando los sentimientos que no queremos confrontar con nosotros mismos. Siempre queremos meterlos como debajo del tapete, ¿no? Como cuando uno mete el mugre debajo del tapete y dice, aquí nadie se da cuenta. Pero va a llegar un momento en que ese polvo, esa basura y todas esas cosas que nosotros guardamos debajo del tapete se van a salir. Va a ser estorbo. Por eso Dios siempre nos está examinando el corazón y diciendo qué tienes que cambiar, qué tienes que mejorar, en qué tienes que capacitarte. Él siempre nos invita a través de su palabra a ser aprendices. Dice, ser aprendices de por vida, no un momento, sino de por vida. Eso es lo que hace el sabio, siempre está aprendiendo de los errores del necio para no cometerlos. Amén. Entonces, cuando vemos esta palabra en Eclesiastés, decimos, ok, Señor, ¿cuál es el tiempo que estoy viviendo? ¿Estoy en el tiempo de sembrar? ¿Qué estoy sembrando? ¿Estoy en el tiempo de llorar? ¿Qué estoy llorando? ¿Realmente estoy alineada al tiempo de Dios o estoy afuera de su voluntad? Hay personas que se quedan llorando a otras por años y años y años. Y hablando con la pastora esos días de la predicación que ella tuvo el domingo pasado, por favor, si no la vieron, de lo de la vida de Saúl y David, por favor búsquenla, muy poderosa. Está en nuestro canal de YouTube y de verdad que uno aprende mucho de ellos. Y cuando estábamos reflexionando del tema, hay un momento en la Biblia que el profeta Samuel lloró tanto a Saúl porque él lo amaba, era su amigo, era el primer rey de Israel, no sé, Samuel tenía un aprecio muy especial por Saúl. Y cuando Dios lo desentrona, cuando lo quita y prácticamente lo rechaza, Samuel se pone muy triste y dura llorándolo mucho tiempo. Y Dios, así como le hablaba cosas muy poderosas a Samuel, también le dijo, ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl? Para de llorarlo. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que entender cuál es el tiempo que nosotros estamos viviendo con Dios. ¿Qué estamos haciendo? ¿En qué parte del diseño original de Dios me encuentro? Es que no, yo trabajo muy duro porque es que quiero alcanzar mis sueños. ¿Cuáles son tus sueños? ¿Tus sueños glorifican a Dios? ¿Tus metas glorifican a tu familia? Siempre, familia, que tengamos algo que nosotros pesar y poner en una balanza, es que si nuestras metas, nuestros sueños, nuestros propósitos son de bendición a Dios y a los demás, es porque viene de Él. De lo contrario, es solamente un deseo tuyo. Porque muchas veces nos desviamos y estamos siempre viendo todo lo que como que nos enaltece, nos llena, nos pone en lugares de autoridad. Pero eso realmente no es la gloria de Dios. La gloria de Dios es que tú dejes un legado, que tú dejes una huella en tus hijos, que el día de mañana cuando tú no estés, ellos sepan qué es hacer el bien y qué es hacer el mal. Que ellos tengan en su corazón tener temor santo de Dios, que ellos sepan qué es fallarle a Dios. Eso sí es tener un gran propósito en la vida, porque Dios pone una eternidad dentro de nosotros y eso lo vamos a ver. Así que cuando nosotros vemos el tiempo que estamos viviendo, que hoy ustedes todos van a reflexionar, ¿qué tiempo estoy viviendo con Dios? ¿O será que
tengo mis emociones desbordadas y sigo mirando el mismo punto negro sobre la hoja blanca? ¿O sigo buscando respuestas donde ya Dios me dijo que no era ahí? ¿O sigo buscando el mismo trabajo que Dios me ha dicho no va a venir porque sencillamente las prioridades cambian? Dios nos enseña mucho que Él ama a la familia. Y nuestro bien siempre, principalmente, tiene que ser beneficiar a nuestra familia. En tiempo, en provisión, en cuidado, en protección, en toda área. Porque el primer diseño original de Dios es la familia. Y es lo que más el enemigo ataca en estos tiempos. Por eso desvía la atención de los hombres para que caigan en pecado. Por eso abruma la mente de la mujer para no poder pensar ni poder actuar. Y engaña a los hijos para que sean punto de como de distorsión en la familia, problema de conflicto. Entonces, cuando nosotros entendemos todas estas cosas y los tiempos que estamos viviendo, decimos, ven, yo necesito alinearme a lo que Dios dice, ¿verdad? Pero para eso necesito conocer cuál es la voluntad de Dios sobre mí. Ay, no, es que yo todos los días yo le pido a Dios que me extienda hacia adelante, que tenga muchos negocios, y eso está maravilloso, porque eso es parte de tener como una planificación, tener sueños, metas. Pero ¿cuál es el gran propósito de todos ellos? Vamos a ir a Eclesiastés 3:9, que dice: ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Eso es una gran pregunta, porque así como queremos obtener, nos toca trabajar mucho, ¿verdad?, para poderlo obtener. Pero Dios dice a veces, ustedes se afanan demasiado. ¿Qué provecho tiene tanto trabajo cuando hay afán? ¿Qué provecho tiene cuando realmente tu enfoque es solamente recibir, recibir y guardar, recibir y guardar? Dios ha hecho el dinero, ha hecho las bendiciones para que nosotros seamos un vehículo. Ustedes no sé si lo han pensado de esa manera, pero yo creo que parte de las cosas que he aprendido con Dios durante tanto tiempo es no tener amor al dinero, no dejarme deslumbrar por nada ostentoso, porque su palabra lo dice, todo eso es efímero, hoy está, mañana no. Entonces sí, hay personas que trabajan muy duro y se afanan por tener y por guardar y por hacer. ¿Para qué? ¿Para qué? Ahora, si tú me dices, no, es que yo me afano, yo guardo, yo hago porque Dios me dice que es el tiempo de sembrar, porque en el momento de la cosecha voy a ser un gran generoso, voy a dar al que necesita, voy a estar cubriendo la necesidad de un hermano caído. Eso es totalmente diferente, porque acuérdense, familia, que la raíz de todos los problemas que tiene el ser humano es el amor al dinero. Y eso es una línea fina que nosotros no vemos. Y decimos, no, nosotros no, jamás. ¿Cómo vamos a amar al dinero? No. Sí, muchas veces sí. Lo amamos porque preferimos trabajar, preferimos estar obteniendo cosas y viendo siempre las intenciones de enriquecernos, más no de hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Amén. Entonces ahí es donde empieza a nosotros ese afán y nuestro corazón se empieza a desviar. Y hay veces que decimos, no, yo prefiero pues tener que ir a trabajar porque la iglesia, el trabajo, y empezamos a poner las balanzas en inverso. Miren, a veces vale más una palabra de Dios que te enciende el motor, que te da la visión, que te da una gran promesa para tú mantenerte sostenido por una gran temporada, que un trabajo, que una hora de trabajo, que un día de trabajo. Por eso él decía, sepan en qué tiempo viven, tiempo de recoger las piedras o tirar las piedras.
A mí me encanta ese pedazo que dice, es tiempo de abrazar o de abstenerse de abrazar. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros como seres humanos queremos estar en control de todo, pero no lo vamos a lograr. Por eso decía Dios, ni mucho ni poco. Equilibrio, equilibrio. Hay cosas que solamente Dios puede sanar en nuestro corazón. Ni por más amistad que tú tengas, ni por más hermandad, aún ni siquiera tu propio cónyuge, ni siquiera tus propios hijos, a veces ni nosotros mismos nos entendemos. ¿Cuántos dicen amén? Porque hay veces que decimos, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué de nuevo otra vez? Si yo ya había pasado, si yo ya había llorado, si yo ya había perdonado. Porque sencillamente la eternidad de Dios en nosotros es incomprendible. Y en el momento nosotros no entendemos, pero cuando transitamos bajo la poderosa mano de Dios y salimos al otro lugar, entendemos el propósito que Dios tenía con nosotros para atravesar ese valle. Amén. Entonces, ¿qué provecho tiene todo eso? El de trabajar, el de afanarnos. Cuidemos lo que Dios nos ha dado. Cuidémoslo. Su palabra dice que Él le dará mucho más a los que han sido buenos administradores y fieles, siervos fieles. No solamente los que organizan y administran, sino los fieles de corazón. Y a los que tienen poco se les quitará. ¿Por qué? Porque vamos a los excesos. Y eso pasa. Por lo menos vemos que hay gente que son muy entregados al trabajo y ya no pierden como la línea entre lo importante y lo urgente, porque todo se les convierte en urgente. Es trabajo, es trabajo, es trabajo. Tengo que solventar, resolver. Cuando tú ves tu vida, ya estás cansado. No te cabe uno más, no te cabe nada. Entonces empieza nuestra fe a debilitar. ¿Por qué? Porque estamos concentrados con las cosas del mundo, con el negocio, con lo que tenemos que resolver, con lo que tenemos que proveer. ¿Y Dios dónde está? ¿Te queda tiempo para orar? ¿No? ¿Te queda tiempo para leer la palabra? Así por la mañana, Salmo 24, y hasta luego. Eso no es así, familia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entendemos que Dios pone una eternidad dentro de nosotros, tiene que haber una comunión y una comunicación. ¿Usted cómo se siente cuando usted llama a alguien y usted quiere contarle 50,000 cosas y no puede porque sencillamente la persona o no tiene el tiempo o no está dispuesta a escuchar o se cayó la llamada? Usted se siente corto, ¿verdad? Pues es lo mismo que nos pasa con Dios. Nosotros no podemos pretender tener grandes respuestas de Dios cuando nosotros no tenemos comunicación íntima con Él. Amén. Así que dice, nosotros nos tendemos a afanarnos en el día a día y a ocuparnos y eso también nos pasa mucho. De tanta ocupación resultamos en asuntos que ni nos corresponden. Por favor, alcen la mano los honestos, los que dicen, sí, a mí me pasa. Nos pasa. Y ahí es donde empezamos a tener unas perspectivas totalmente equivocadas, porque resultamos metiendo nuestra atención, nuestro enfoque en problemas ajenos. Y resultamos opinando, deseando, teniendo expectativas no cumplidas y empieza la frustración. Ay, pero si yo le dije a fulanito tal cosa y no lo hizo, ay, bueno, entonces ya de la opinión, del consejo se volvió crítica y de la crítica el juicio y después se convierte en un conflicto, porque Dios no te pidió a ti que tú tomaras cuidado de eso. Y eso nos pasa mucho, familia, por estar abarcando tanto, cogemos cosas que ni nos pertenecen. O sea, hoy usted mire su maleta y empiece a sacar lo que no tiene que cargar.
aliviane su equipaje. Amén. Porque eso nos va a ayudar a procesar muchos caminos que Dios ha trazado para nosotros. A veces nuestro afán ahoga la palabra de Dios. Y eso este pedacito es bien confrontativo. Porque nosotros decimos, no, yo leo, yo le pido a Dios, yo oro. Pero realmente eso solamente tiene un resultado y se llama fruto. Ahí es donde nosotros mismos vemos qué calidad de tiempo yo le doy a Dios, qué calidad de intimidad tengo con Dios en mi fruto. Amén. Entonces dice en Mateo 13:22, dice, y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Vamos a leerlo de nuevo, por favor. Necesito que ustedes hoy escudriñen su corazón y dice, y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra. ¿Cuántos escuchamos? Todos. Mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. ¿Qué estábamos diciendo? Mi calidad de intimidad y comunicación con Dios se mira en mi fruto. ¿Y mis frutos cuáles son? Mi paz, mi paciencia, mi compasión, mi empatía, mi perdón. Porque es que a veces pensamos que fruto solamente es obtener. No, Dios me dio un negocio y me bendijo. Eso es un extra. Porque la palabra de Dios lo dice. Concéntrense en lo que es el reino de los cielos. Porque Dios traerá todo por añadidura, dice. Añadidura. O sea, ese fruto material viene por añadidura. Pero realmente mi fruto con Dios es paciencia, es benignidad, es amor, es perdón, es un buen juicio, no crítica, no el juzgar, no, es tener un buen juicio con la palabra de Dios, es tener ese perdón de lo que no quiero perdonar, es tener compasión y empatía por las personas que están a mi alrededor. Porque cuando yo tengo esos buenos frutos, yo puedo entender a las personas que están a mi alrededor. Puedo entender sus necesidades. Y empiezo a vivir un Dios relacional. Diga conmigo, Dios es relacional. Dios ama que nosotros estemos en armonía, en familia, con nuestros amigos, en nuestro trabajo, en todos nuestros entornos. Pero para eso nosotros tenemos que trabajar en nosotros mismos, en nuestro carácter, en nuestras relaciones. Ay, pero ¿cómo hago todo eso? Es que es tan difícil, la gente es difícil. No, el cambio empieza en uno. Yo quiero que alguien cambie, empieza cambiando por ti. Es que siempre me contesta mal. Bueno, la palabra de Dios dice que no seamos como tan sensibles a la ofensa. Cada vez que usted tenga una pregunta de cómo usted tiene que lidiar una relación, cómo usted tiene que adquirir algo de lo que usted no tiene adentro, vaya a la palabra de Dios. Léase todos los proverbios, léase todos los salmos, lea todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Él no dice, si le hace daño, hágale el daño otra vez. Dice, ponga la otra mejilla. Hágale el bien al que lo persigue. Perdone al que lo ofende. Dice, perdone 70 veces 7. Ya se lo puso en sumas, en números, para que entendamos. Porque nos cuesta.
Pero lo más duro en nosotros, tener una cerviz dura, inflexible, porque podemos tener mucha palabra, mucho conocimiento, pero si somos inflexibles, esa palabra no va a penetrar nuestro corazón, nuestro espíritu. Y saben que lo más, vamos a ponerlo como una palabra, no es triste, es como lo más lento y despacioso en nuestros procesos, que nos vamos enamorando de nuestros valles. ¿Usted ha tenido desiertos? Yo quiero que veamos una foto que tenemos hoy, porque cuando estaba buscando la foto para la prédica, hay una lámina de ¿qué ves en tu desierto? Y Dios me decía, no, es que en el desierto hay agua también. En el desierto hay tierra seca, también hay sol, hace frío en las noches, o sea que refresca también la cantidad de calor. En los cactus hay agua. Y también hasta en esta parte de abajo hay estas florecitas que salen aún en medio de las rocas. Pero hoy la pregunta es, ¿qué ves en tu desierto? ¿Qué ves? Porque muchos nos quedamos viendo lo bonito. Ay, esa flor tan linda. Ay, ese cactus da agüita. Entonces me quedo aquí un poquito más. Ah, es que hoy pues tuve mucho calor, pero en la noche me refrescó. ¿Qué ves en tu desierto? Y eso es una pregunta que ustedes tienen que hacerse, porque es parte de lo que Dios nos está diciendo hoy. ¿En qué tiempo vives? ¿Qué tiempo estás cruzando? ¿Qué proceso estás por pasar al otro lado? Deja de enamorarte de tu desierto. Los desiertos son engañosos. Los desiertos Dios los usa para entrenarnos y procesarnos. Pero hay gente que en vez de ir hacia su promesa, se devuelven de nuevo al desierto, porque quieren volver a ver las florecitas, quieren volver a ver el poquito de agüita que tenían, porque cuando ven toda la arena para llegar al otro lado, dicen, está muy largo el camino, no lo voy a lograr. Y por eso Dios hoy nos dice que seamos moderados. Y esa moderación solamente va a venir cuando somos flexibles y cuando somos entrenados por su palabra. Porque hay una palabra, un versículo que se los voy a poner. Y dice, Proverbios 20:10, dice, pesas falsas y medidas adulteradas, ambas cosas las detesta el Señor. Dice que pesas falsas y medidas adulteradas, ambas cosas las detesta el Señor. ¿Por qué? Porque para nosotros tener un equilibrio y una moderación en nuestra vida, ¿qué tenemos que hacer? Ir a su palabra, a ningún otro lugar. Miren, hay cosas que Dios nos va a pedir y nosotros ni lo vamos a entender ni lo vamos a querer hacer, para ser honestos. Pero una vez lo hacemos en obediencia, en fe, en sumisión, vamos a ver la recompensa. Entonces, cuando yo entiendo que tengo una pesa falsa, ¿qué quiere decir? Que yo tengo un juicio creado por mí, que yo tengo una expectativa que salió de mi mente y no de la de Dios, que yo estoy teniendo una opinión creada por conceptos que salen de mí. Entonces mi pesa empieza a ser falsa. Y dice medidas adulteradas, empezamos a ponerle más peso a cosas que salen de nosotros y que Dios nunca dijo. Miren, hay situaciones en la vida que uno dice, ¿cómo Dios va a resolver esto? ¿Cómo Dios lo va a hacer? El día que tú te quites del medio, Dios lo va a hacer. Ese día lo va a hacer. Ay, pero es difícil. Pero yo prefiero hacerlo y comenzar hoy que nunca quitarme del camino y haber sido piedra de tropiezo en la vida de otro. Y les comparto esto, familia, porque eso es parte de mis oraciones.
Siempre, desde que conozco del Señor, siempre le digo: Señor, ayúdame a no ser piedra de tropiezo en nadie, ni en mis papás, ni mis hermanos, ni mi familia, ni mis amigos, en nadie. Porque muchas veces queremos estar y nosotros ser el centro de la voluntad de la gente, ser el centro de la voluntad de los momentos, de las personas, de las situaciones. No, familia, tú a veces te tienes que quitar un poco para que Dios haga su trabajo, para que Dios se mueva con libertad. Nosotros a veces, como decía el título, o somos mucho, presionamos mucho y podemos hostigar y hasta a veces destruir, o soltamos demasiado y también se destruyó. ¿No les parece terrible? A mí sí. Y eso pasa mucho, por lo menos con los hijos. Por eso su palabra dice: hay que disciplinarlos, pero con amor. ¿Y cuánta información no existe hoy en día para adquirir una crianza? ¿Cómo es que le llaman ahora? Bueno, tienen tantos nombres que sí, es muy lindo. Todo eso son conocimientos y cosas hermosas, y uno puede adquirir muchas herramientas, pero no basarse en solamente ellas, porque lo que a mí me tiene que regir es la palabra de Dios. Yo trato sí de buscar como alternativas y cosas bonitas como psicólogos, pero la mayoría busco que sean cristianos, porque hay psicólogos que no compaten con lo que me habla Dios, no compaten. Entonces, ¿qué hago? Empiezo a tener mi mente dividida, o le pongo atención a uno o al otro. Pero yo me tengo que alinear a lo que me dice Dios. ¿Y cómo yo lo sé? Cuando toda esa información que yo cojo, recolecto, la filtro con la palabra y digo: ah, sí, acá está escrito. Así es que Dios también dice eso. Por lo menos eso, de que Dios es un Dios relacional. Cuando yo entiendo eso, yo no puedo pretender tener una relación fabulosa con Dios cuando yo odio a mi hermano. Yo no puedo pretender tener las mejores oraciones cuando yo tengo un ojo de crítica y juicio sobre alguien. Yo no puedo mostrarle a mis hijos amén, aleluya y amar a la iglesia cuando en casa no lo soy, o estoy en contra de ellos. Tengo que ser coherente. Diga conmigo: coherencia. Y eso lo pedía mucho Jeremías. Cuando tengan un tiempo, búsquenlo. Eso va a ser una tarea. Busquen Jeremías. Él le decía al Señor: ayúdame que mis oraciones sean coherentes con lo que yo te pido y con lo que yo hago. Porque nosotros le decimos a Dios: no, pon amor en nuestro corazón, pero llega el primer conflicto con alguien y somos los más duros, los más odiosos, los más mezquinos. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice, hay una lámina que dice: una vida equilibrada y moderada es una vida que trae una economía saludable y paz al corazón. Dios sabe que Él necesita que nuestras economías estén tranquilas, ¿verdad? Porque es que su palabra lo dice, que Él pone cuidado de nosotros en absolutamente todo. Absolutamente todo, nunca nos va a faltar nada. Pero son nuestras preocupaciones lo que ahoga y lo que nos quita la paz. Porque pensamos que Dios no es suficientemente grande, poderoso. No sé, a veces la gente ve a Dios pequeño, pero Dios puede hacer cosas en segundos, familia, segundos, diagnósticos, hacer crecer o transformar un órgano. Él puede quitar el aliento de vida en alguien. Así de poderoso es nuestro Dios. O al revés, puede llenarlo de fuerza y volverse a levantar. Y uno dice: ¿cómo hizo? ¿Es imposible o no? Pero solamente va a pasar cuando nosotros reconocemos la grandeza de Dios en nuestra vida. Por eso cuando empezamos el servicio es
Es difícil no quebrantarse delante de su presencia y decir gracias porque eres tan maravilloso, eres tan grande, eres tan poderoso, eres inigualable. Él puede hacer cosas que yo jamás podría hacer, ni por mucho que me esfuerce. Amén. Así que hoy tenemos que aprender que Dios ha puesto una eternidad, y vamos a verlo en Eclesiastés 3, 11, 13, que dice: todo lo hizo hermoso, diga conmigo, hermoso, en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. ¿De quiénes? De nosotros. Así que sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer el bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Amén. Esto es muy completo, familia. Esta es la eternidad de Dios. Dios no desea que tú estés todo el tiempo afligido, preocupado, angustiado, mirando cómo vas a resolver la vida del uno, del otro, del tuyo. No. Él solamente quiere que tú tengas su eternidad adentro, la reconozcas, la hagas crecer, la hagas glorificar de cierto modo con tu forma de vivir. ¿Para qué? Para que tú puedas tener ese regocijo, esa alegría, puedas tener ese bien para vivir tu vida. Es sencillo, es sencillo. Pero a nosotros nos gusta tener el control. Y es ahí donde Dios empieza a quitarse un poco del lado y dice: ok, hazlo como tú quieras, como tú piensas que es correcto. Pero jamás, jamás, familia, nuestros pensamientos serán como los de Él. Jamás. Por eso, cuando tenemos una moderación y un equilibrio, ni estar arriba y ser los más orgullosos, ni estar abajo y ser los más inferiores, sino mantenerlos en la balanza correcta, podemos tomar decisiones que nos ayuden a tener un futuro brillante. Podemos tener decisiones que podemos vivir un presente tranquilo, y podemos tener un pasado en el cual ya no vamos a resolver nada, y eso nos traerá mucha paz. Amén. Cuando vemos que Él puso esa eternidad, yo quiero que ustedes hoy se pregunten cuál es esa eternidad que el Dios ha puesto en nosotros. Dios ha puesto esa eternidad a través de su amor, de su palabra, de su perdón, de su sanidad, porque aquí todos tenemos un testimonio que contar, ¿verdad? Todos somos un testimonio andante. No hay ninguno que diga: no, es que a mí no me pasó nada. Sí, el tan solo que Dios susurrara tu nombre, ya eres un testimonio. El tan solo que Dios pusiera sus ojos sobre ti y tu familia, ya eres un testimonio. El tan solo que tu corazón quiera buscarlo aún en medio de las dificultades, ya eres un testimonio. Eso te hace ser diferente. Por eso, ¿qué decía la palabra? Nos ahoga el estar buscando respuestas. No, es que a mí me dijeron que yo vengo a la iglesia y mi hijo, las finanzas, la familia, todo perfecto, top 10. No, no es así, familia. Con Dios se tiene que trabajar, y así como nos esmeramos trabajando en lo secular, en lo natural, esmerémonos también trabajando con Dios todos los días, cada mañana, aun cuando se acuesten. Señor, gracias por este día. Señor, ponme con las personas correctas. Señor, pon conversaciones que me edifiquen. ¿Cuántos, cuando tenemos relaciones así muy quebrantadas, pensamos que confrontar es la mejor solución? No lo es. Muchas veces no lo es, porque en esas confrontaciones están llenas de emociones desequilibradas, de pasados que ya no se necesitan recordar. Entonces, en vez de tener una conversación asertiva, estamos teniendo
más conflicto, más dolor. Entonces, cuando tenemos este tipo de cosas, ¿qué dice su palabra? Dice, si tú no ganas a tu amigo, y vamos a extenderlo más, a tu hijo, a tu esposo, a tu esposa, a tus padres, a tu hermano, no estás haciendo nada. Si tus conversaciones no llevan a una reflexión, a un perdón, a una reconciliación, no estás haciendo nada. Miren, les voy a contar un testimonio. Yo tuve una relación muy quebrantada con una de mis hermanas, mucho. Y fue por la comparación de mis padres. Y ellos sin quererlo, no sabían, porque las generaciones de nuestros padres cometieron muchos errores por ignorancia, no porque ellos quisieran. Pero eso fue como una maleza que va creciendo en medio de las flores y nadie lo ve, nadie lo nota. Pero a pesar de los años, entre más nosotros íbamos en edad adulta, esas secuelas de dolor, de rechazo, de confrontaciones, de rabias, de comparaciones, fue creciendo también. Claro, yo conocía ya del Señor. Para mí era doble trabajo, porque me sentía muy confrontada, tanto por esta persona y por Dios, por mi familia, por todos. Yo le decía a Dios, ¿cómo hago? ¿Cómo hago si igual es mi sangre? Es una persona que yo no voy a decirle, ay, hasta luego y más nunca voy a volver a ver. No. Y tuve muchos procesos, muchos valles, como la foto que vimos. En algunos vi el sol, en otros vi la tierra, en otros vi flores, en otros vi cactus. Durante años pasé muchos valles con esta misma persona. Muchos. Nos reconciliábamos y volvíamos a caer, nos odiábamos y volvíamos a caer, nos amábamos y volvíamos a caer. Era demasiado. Hasta que yo llegué en un punto y yo le dije, Señor, no más, ¿qué hago? Esto es muy difícil para mí, porque no solamente esas heridas que se viven en familia, esos conflictos afectan personalmente a las dos personas implicadas, sino a los demás también. Ya no solamente eran ellos, eran mis otras hermanas, ya eran mis sobrinos, ya eran mis papás. Ya se volvió un conflicto. Y cuando yo venía a la palabra de Dios, pues fácil, ¿no? Todo lo que les he estado diciendo, no, pon la otra mejilla, sé buena gente, sé paciente, sé flexible. Claro, familia, pero cuando uno tiene que ponerlo en la práctica, ahí es donde empieza el proceso. Y yo en algunos, sí, era paciente, pero se me acababa muy rápido la paciencia. Entonces no era eficiente. En algunas cosas era flexible, pero de un momento a otro caía en la inflexibilidad porque tenía un dolor en mi corazón. Y así muchas cosas eran como entre bueno y malo, pero nunca se resolvían. Y cuando Dios empezó a confrontarme cada vez más me decía, tienes que quitarte del medio. Tienes que quitarte del medio, porque yo pensaba que mi forma, mi sabiduría, mi inteligencia, mis opiniones la iban a cambiar. Pero no fue así. Entonces en ese proceso Dios me empezó a decir, acepta el tiempo que estás viviendo ahora. Ahora, concéntrate en lo que te di a ti, no en lo que tienes que resolver, porque yo quería resolver todo, ¿no? Desde toda la genealogía. Yo quería ir a los abuelos, a los paparabuelos, y entonces el pecado de iniquidad aquí y allá, y yo iba como por familias. No. Eso me desgastó muchísimo, y creaba en mí dolores del alma, dolores en los que a veces no me podía parar. Y fueron momentos con Dios en los que realmente, ahí sí, como dice su palabra, eran tiempos de solo llorar porque ya ni palabras me salían, porque yo decía, ¿qué hago? Ya llega un punto en que la frustración se te convierte en un dolor, en que una expectativa se convierte en algo que tú ya no puedes lidiar. Pero Dios me dijo, haz un tiempo de tregua, paz,
paz. Ya has vivido tanto en guerra que ahora es tiempo de paz. ¿Y qué pasó? Tuvimos una pequeña dificultad en un día muy, muy célebre. Y ese día terminó en conflicto, en pelea, y dije no más, no más, aquí ya, ya. Y cuando tomé la decisión le dije, mira, yo respeto totalmente tu vida, tu forma de pensar, cómo eres, lo que te gusta, porque obviamente lo que a ella le gusta a mí no. Pero hay muchas personas de por medio. Dije, mira, busca tu paz y yo voy a buscar la mía. Y vamos a dejar que Dios empiece a entretejer de nuevo esta relación. Y familia, pasaron muchos meses, casi estábamos por cumplir el año en el que yo realmente no tenía conversación con esa persona, no sabía de ella realmente, todo era a través de mis padres. Pero Dios fue sanando mi corazón, porque encontré un lugar de refugio. Porque mientras yo pensaba que entre más me confrontara con ella me iba a sanar, o más tuviera contacto con ella, las cosas iban a cambiar, no fue así. Yo tenía que darme cuenta que no solamente ella tenía algo que cambiar, sino que yo tenía que cambiar. Yo tenía dolores del pasado, dolores en mi niñez, tenía situaciones que nunca entendí ni voy a entender, porque hasta la hora que no la voy a entender. Pero cuando yo dije, Dios, tú haces todo por una razón y no me tengo que estar preocupando por la respuesta correcta y perfecta, cuando tú tienes el control, pues yo me quito. Y eso hice. Y cuando volvimos a encontrarnos, habían pasado ya muchas cosas en su vida, en mi vida. Pudimos volver a retomar de una manera sana, natural y genuina. Pero eso son solo cosas que Dios puede hacer. Si yo no le hubiese entregado esto a Dios, pues nunca hubiese pasado. Porque, ¿qué dice? Uno escucha la palabra, pero se va enredando en los afanes, en las preocupaciones, en el yo le digo, yo le hago, y nunca hubiésemos llegado a una paz. Vamos a ir a Eclesiastés 3, 14, 15, que dice: he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios, para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser ya fue. Y Dios restaura lo que pasó. Esto es una promesa para ustedes, para cada uno de nosotros. Porque Él dice, aquello que fue, ya fue. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaurará lo que pasó. Por eso, cuando yo entiendo que lo que Él hace es perpetuo, es tan grande que mi mente humana no lo va a entender, yo empiezo a descansar en Él. Ya yo no puedo cambiar el pasado, pero puedo vivir un presente con plenitud si tomo la sabiduría de Dios en mi vida. Y puedo empezar a tomar decisiones correctas para vivir un futuro pleno. Amén. Entonces, claro, ese testimonio que yo les cuento no es para mí, de verdad, es como darle la gloria a Dios. No fue en mi sabiduría, no fue en mi tiempo, no fueron mis oraciones, porque hay personas que dicen, no, yo oro y todo se me da. Wow, yo oré y ya, amén, aleluya. No, familia, todo, miren, de verdad, siempre tengamos humildad con Dios. Humildad. Lo que pasa bueno, lo que pasa malo, todo es porque Él lo permite, Él lo quiere para trabajar en nosotros. Siempre tenemos que tener la esperanza, la confianza y la seguridad de que si nosotros estamos debajo de su voluntad, todo obrará para bien, para aquellos quienes le creen y son conformes a su propósito, dice su palabra. Entonces no hay nada, no hay mal que toque mi vida que no tenga algo bueno para dejarme. No hay nada que venga a mi alma y me haga tricitos, cuando yo realmente tengo que trabajar y esmerarme por más.
Amén. Dios restaurará lo que pasó, pero yo debo creerlo. Yo tengo que tener esa seguridad dentro de mí. No vamos a cambiar a nadie, a nadie. Solo Dios puede hacerlo. Amén. Cuando nosotros vivimos sin una guía de Dios, cada vez nuestros conflictos se vuelven mucho más grandes. Porque estamos en tiempos donde las emociones se desbordan y no tenemos dominio ni control de ellas. Entonces mucha gente dice, no, es que se tiene que aguantar y tener dominio propio, pero ¿cómo se consigue eso? Porque les voy a hacer una pregunta. ¿Quién no ha pensado en huir cuando tiene una situación difícil? Porque todos pensamos en huir, es nuestra primera opción. Nos queremos ir, queremos tener otro panorama. ¿Qué le pasó a Eva y a Adán? ¿Qué fue lo primero que hicieron? Esconderse, tener vergüenza, culpa. Y cuando fueron desterrados, ¿qué hicieron? Estar y caminar errantes por la tierra. Porque el ser humano, cuando tiene sus emociones desbordadas, no puede pensar bien, no puede darle paso al espíritu. El espíritu y la carne no pueden estar en el mismo nivel, o está uno arriba o está el uno abajo. Por eso, ¿qué dice? Dios siempre te dice, cuida tu espíritu, cuida tu alma, cuida tus pensamientos, cuida tu corazón, cuida tu boca, cuida tus ojos. Nosotros somos seres de luz y tenemos que estar buscando esa luz en todo y en todos. Entonces cuando vemos esas cosas decimos, Señor, ayúdame, guíame, que tu palabra sea lámpara a mis pies, dicen Salmos. Necesito cambiar mi carácter, necesito cambiar esos hábitos, necesito cambiar esta forma de pensar, necesito cambiar mi forma de hablar, necesito cambiar esta ira, apacigua mi ira. Necesito cambiar estas mentiras que todo el tiempo me acechan y me hacen mentir aunque yo no quiera. Ayúdame a ser flexible, ayúdame a no ser rencoroso. Miren, de verdad les voy a decir que el ser humano a veces se cree tan justo que cuando pasa por esa justicia humana, automáticamente pasa a ser injusto delante de los ojos de Dios. Porque ¿qué pasa? Tenemos una pesa falsa y adulterada. A veces nosotros pensamos que hacemos bien con los demás, cuando realmente no lo es. Miren, en medio del testimonio que les cuento, yo siempre le decía a ella, busque ayuda. Ella pasó por un divorcio muy duro, muy duro. A toda la familia nos dolió muchísimo. Pero ella tuvo un punto de quiebre muy duro en el que nunca, quizás a mis ojos, se podía parar rápido, ¿no? Como que mi afán era párate, dale, esto, lo otro, cambia tu vida, haz esto, haz lo otro. Y siempre resultaba yo en mis conversaciones diciéndole, busque ayuda. Y ella en una de sus conversaciones me dijo, no es fácil buscar ayuda, porque sigo con mucho dolor en mi corazón. Me cuesta buscar ayuda. Cuando yo entendí eso, yo dije, no todos estamos en el mismo tiempo. Unos tienen que seguir llorando hasta que sane el corazón. Otros tienen que ya entrar en el descanso. Otros tienen que entrar en la alegría. Otros tienen que entrar en dejar la guerra y empezar la paz. Son procesos. Pero no podemos compararnos de que uno puede hacerlo igual que el otro, porque todos somos diferentes. Tenemos capacidades diferentes. Amén. ¿Cómo nosotros sabemos que tenemos buenas relaciones y no somos ni mucho ni poco? Cuando nosotros sabemos que Dios habita aquí en nuestro corazón y siempre queremos hacerle bien al prójimo, a pesar de, no para nuestra conveniencia,
no para ganarnos algo, no un reconocimiento, no un gracias, porque hay veces que usted no va a recibir gracias. Y eso, ahí es donde empiezan también los conflictos. Ay, yo hice tanto por esta persona y ni gracias me dio. Y es verdad. Y no le van a venir a decir gracias, nunca. Y suena muy feo y duro, pero es la verdad. Porque hay personas que se siembran en la silla esperando por esperar el gracias. ¿Y qué hacen? El corazón empieza a anidar sentimientos de dolor. Todo lo que yo hago por la gente, todo lo que yo sirvo, todo lo que esto, todo lo que... ¿A quién lo haces? ¿Para quién lo haces? Cuando yo me filtro mi vida por la palabra de Dios, yo sé que todo lo hago para Él. Pero para eso tengo que pasar procesos. Y en esos procesos digo, ok, yo quiero tener un matrimonio sano para Él. Yo quiero tener una relación sana con mis padres para Él. Porque Él dice, honren a padre y madre, ¿verdad? Entonces lo hago ¿para quién? Para Él. No para delante de mis hermanos y ser, yo soy la hija pródiga. No. Yo quiero ser la mejor mamá, no para que las otras mamás del colegio me vean y digan, no, wow, increíble. No, porque quiero tener un legado con mis hijos. Porque quiero que lo que yo amo, ellos amen también. Lo que yo odio, ellos odien también. Y esa es la relación que Dios tiene. Ahí es donde empieza nuestro punto de partida con Dios, cuando nosotros empezamos a conocer su naturaleza y sabemos que Él ama al pecador, pero odia al pecado. Son dos cosas diferentes. Pero cuando no leemos bien, cuando estamos en esos enredos de la vida, en las preocupaciones, en el afán, y en el momento de decidir, venimos, traemos todo, filtramos mal y ¡pum!, tomamos la decisión que no es. Y después le echamos la culpa a Dios, ¿cierto? Es que Dios y Dios, no, Dios no. Dios es claro, sencillo y conciso. Y Él siempre habla a nuestro corazón así, en segundos. ¿Por qué? Porque Él puso una eternidad en tu vida. Amén. Cuando yo leí esa palabra por primera vez, a mí me causó de verdad una grandeza tan profunda. Yo dije, wow, Dios, ahí. Y no les estoy diciendo que fue hace 20 años, eso fue hace 2 años que leí esa palabra y el Espíritu Santo me la reveló y me dijo, es que hay una eternidad. Y mientras uno tenga esa eternidad, pues hay cosas que uno no va a entender, son misterios de Dios. Que mientras nosotros empezamos a buscar y a buscar y a buscar, pues nos vamos a perder de vivir la plenitud con Él. Amén. Así que es importante que Él habite en mí y yo pueda ser un reflejo de Él en todos mis entornos. Porque Dios es un Dios relacional. Hoy Dios te dice, trabaja en tus relaciones, trabaja en ellas. Empieza por tu familia, empieza por tus hijos, tu esposo, tu esposa. Y extiende esa bendición a tus padres, a tus hermanos, a tus amigos. Extendámonos. Identifica lo que es importante del urgente, como lo veníamos hablando anteriormente. Porque cuando todo se nos convierte urgente, no sabemos escuchar. Todo nos parece demasiado urgente, todo lo tenemos que resolver. Y no es así. No es así. Familia, hoy Dios quiere que tengamos una vida equilibrada, sin excesos, porque eso es lo que el mundo quiere, que nosotros tengamos excesos. Tener el mejor carro, tener la mejor vida, tener la plenitud. Miren, hace poco yo leía un artículo de alguien que encontré, porque de verdad me gusta leer mucho, me gusta estar aprendiendo cosas y veo de todos los ámbitos, familia, hijos, matrimonio, iglesia, todo, porque yo necesito estar recogiendo herramientas sanas que me lleven siempre de la mano de Dios para obtener buenos frutos. Amén. Entonces estaba leyendo ese artículo y decía que de verdad la gente hoy en día ha llegado a tanta mentira, porque hay que llamarlo así, es una mentira, que crearon
Hagan de cuenta, en California crearon como una cápsula y por dentro es un avión. Entonces los influencers van, pagan 1 hora, 2 horas, lo que se quieran montar en el avión y hacen 50,000 videos para que sus seguidores piensen que ellos viajan y se bajan y se suben de un avión en segundos. ¿Qué genera eso? ¿Qué genera eso en la mente de un muchacho que hasta ahora está buscando un camino? Tengo que hacerlo, tengo que bajarme y subirme de un avión 50 veces, tengo que trabajar, lo que sea que tenga que hacer, yo tengo que tener ese carro, yo tengo que tener esa música, yo tengo que tener esas riquezas. ¿De qué sirve todo eso? Estamos viviendo en un mundo de mentira. Por eso cada vez nuestras relaciones, nuestra vida tiene que ser integral. Cuando yo leía eso en ese artículo, yo decía, no puede ser, la gente está loca. Y con todo el respeto, de verdad, a todos los influencers y todo lo que hagan son sus trabajos, de verdad, Dios los bendiga ya a ellos con sus cosas. Pero yo decía, wow, ¿a qué punto el ser humano ha llegado? A esa vanidad que habla en Eclesiastés, porque dice que al final de los días igual todo es vanidad. Cuando nos vayamos al cielo no vamos a llevar ni el viaje, ni el carro, ni la casa, todo es vanidad. Hay un versículo en Eclesiastés 9, ese no lo puse en la minita, pero dice, el hombre no puede comprender todo lo que Dios ha hecho en esta vida. Por más que se esfuerce por hallarle sentido, no lo encontrará. Aun cuando el sabio diga conocerlo, no lo puede comprender. Eso es muy poderoso, porque nosotros nunca vamos a entender muchas cosas en nuestra vida, pero sí hay una que sí podemos, y es hallar fruto con Dios. Si yo me esmero para que Dios se agrade de mí todos los días, entonces estoy teniendo un buen fruto. Si yo me esmero por tener relaciones sanas, estoy teniendo un buen fruto. Si yo me esmero por no ser tan ofendible, estoy teniendo fruto. Si yo me esmero por mantener mi cabeza enfocada en las bendiciones de Dios, yo voy a tener fruto. Dice en Proverbios 19:11, dice, el buen juicio hace al hombre paciente, su gloria es pasar por alto la ofensa. Ay, qué difícil, muy difícil. Pero más difícil es cuando no queremos hacerlo. Más difícil es cuando Dios nos lo dice y no tenemos esa obediencia inmediata. La obediencia tardía es desobediencia, porque ya tú lo tienes que analizar, procesar, y ahí es donde realmente como que lo hago, pero no es ahí. Es cuando Dios te habla y tú lo tienes que hacer. Vamos a ver los puntos de una vida equilibrada con Dios. Número 1, sea agradecido. Ay, cuando estoy en mis bendiciones y en el top, no, en todo tiempo. Así como Pablo dice, me contento con lo mucho, me contento con lo poco, me contento con mis aflicciones, me contento con mis bendiciones. Cuando empezamos a tener una vida llena de agradecimiento, nuestras tribulaciones van a ser así de pequeñas, así, porque ya no se van a magnificar, no van a ser grandes gigantes, porque Dios está de nuestro lado. Amén. Vamos a hacer ese punto de partida, ¿cierto? Para tener un gran equilibrio, y es amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Priorizar en nuestra vida las situaciones que vivimos, ¿cierto? Pero siempre filtrándolas con la palabra de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si tengo una situación en mi casa, no, pero es que mi trabajo me llaman, yo necesito. No, tu casa es primero. El trabajo puede esperar. Tus hijos y la salvación de tus hijos son más importantes que un trabajo. Tu matrimonio es más importante que un negocio. Amén. Un amigo es más importante
todas las cosas que tengas que hacer en un día, porque una llamada, un abrazo, una escucha puede salvar cosas poderosas. Amén. Equilibrio en las áreas de nuestra vida es no tener esos excesos, no mucho trabajo, no mucho descanso, no ser inflexibles y no ser tan flexibles, porque hay gente que de la flexibilidad se vuelve complaciente, y la complacencia, déjenme decirles, familia, que es un pecado. En algún momento, si Dios lo permite, vamos a tocar ese tema porque es extenso, y lo digo porque yo fui una persona complaciente y duré años de los años entender que era eso, muchos años. Pero Dios me hizo libre, y yo sé que si lo hizo conmigo, lo va a hacer contigo también, porque yo no podía servir a dos dioses: o le servía a Él o le servía a las personas. Y cuando empecé a entender que Él era mi prioridad, y que cuando yo buscaba su reino, Él añadía las cosas, empecé a tener paz, gozo y justicia. Amén. ¿Qué más tiene una vida en equilibrio? Es tener una organización, tener metas a corto y largo plazo, tener objetivos y sueños por alcanzar. Eso no quiere decir que no, entonces si yo no veo mi promesa, no, sí, todos tenemos promesas, tenemos que trabajar por ellas, pero tenemos que ser enfocados, viendo qué es lo que Dios te ha pedido para hacer. Debemos tener horarios, planificar nuestro día, nuestras horas, hacer que nuestros días sean eficientes. Hoy en día mucha gente se abruma porque no tiene esa organización, quieren hacerlo todo en un solo día. Y no he escuchado cuando dicen: no, es que yo quisiera ponerle más horas al día, no me alcanza el tiempo. Bueno, es porque no estás poniendo lo importante sobre lo urgente. Porque cuando tú tienes esa planificación, se empiezan a liberar menos tareas y se empieza a hacer más efectivo tu tiempo. Tener descanso, eso es prioridad para todo aquel que está cansado mentalmente y físicamente. Tiene que ser intencional y buscar el descanso, porque en el descanso Dios habla. Dios habla. No busquen descanso de solo placer. Me relajé, y no, porque la carne después ya no quiere volver al trabajo. Ya no quieren volver y se quiere quedar en el descanso. Pero cuando nosotros son descansos con Dios, es como que nos inyectaran adrenalina. Viene uno motivado, viene uno renovado, viene uno con nuevas ideas, viene uno lleno de paz. Amén. También tener ayudas como amigos, familia, nuestra iglesia, ser parte de la comunidad de donde pertenecemos. Contar con esas ayudas hace que nuestra vida también sea equilibrada. ¿Por qué? Porque ahí empezamos, cuando tenemos esas pesas falsas o adulteradas, alguien nos puede decir: mira, no pienses así, estás mal. O no, yo pienso que de pronto, no sé, personas te pueden empezar a corregir tu forma de ver, de hablar, de sentir, y eso es muy importante porque nosotros no estamos solos. Amén. Y siempre buscar la voz de Dios en todo. Diga: yo buscaré la voz de Dios en todas las áreas de mi vida. Vamos a ser prudentes y organizados. Vamos a ser generosos. Amén. Generosos. Porque Dios siempre dice que seamos muy generosos. Tener crecimiento personal, estar en estudio, en conocimiento todo el tiempo es importante. Eso también hace que nuestra mente esté equilibrada. Tener relaciones sanas y no conflictivas. Trabajen en cada una de ellas y siempre busquen la paz. Eso es tener una vida en equilibrio. Eso es tener una vida en moderación, ni estar por encima de nadie, ni estar por debajo, ni estar con Dios cogida de la mano y odiando a mis hermanos. No funciona así, ¿verdad que no? Así que hoy todo aquel que vino atribulado, cansado,
buscando tantas respuestas donde no las haya, déjeme decirle que Dios tiene una eternidad aquí adentro de nuestro corazón. Y Él necesita trabajarlo. Él necesita que nosotros quitemos el control, quitemos todo lo que hemos creado hasta por años y podamos descansar en Él. Hoy reciba el perdón de Dios y déle el perdón a otra persona que lo necesita. No lleve esas faltas de perdón en sus vidas, no las lleven en sus vidas, porque esos son como, lo asimilan mucho, como si uno tuviera un muerto encima. ¿Cuántas personas quieren tener encima? Yo no quiero tener a nadie. No, perdonen. Perdónense unos a otros, ámense unos a otros, así como Dios los ha amado a ustedes. Amén. Así que vamos a orar, vamos a levantarnos, vamos a alzar nuestras manos, vamos a decirle: Señor, gracias porque tú todo lo tienes bajo tu control, Señor. Gracias porque no hay una sola cosa que para ti sea ignorada, para ti sea una sorpresa, para ti sea desconocida, Señor, sino al contrario. Cada situación, cada persona, cada llanto, cada dolor del alma, cada injusticia que ha venido a mi vida, Señor, tú la conoces. Perdóname, Señor, porque muchas veces me he entrometido en situaciones donde tú no me has dicho que esté. Perdóname porque he sido piedra de tropiezo en la vida de muchos. Perdóname, Señor, porque pienso que mi pesa estaba en equilibrio, pero mentira. Tenía siempre algo profundo y no venía de parte de ti, Señor. Perdóname, mi Dios. Perdóname, Señor, porque muchas veces hablo y digo y pienso cosas que no son tuyas. Prefiero ser guiada por mis emociones y no por tu Espíritu Santo. Señor, perdónanos. Perdónanos por cada sentimiento oculto que lo único que nos hace es apartarnos de tu verdad. Perdónanos, Señor. Perdónanos por todas aquellas situaciones en las que ha sido nuestras puertas abiertas y nuestra culpa para que se generen conflictos. Ayúdame, Señor, con esta ira. Ayúdame, Señor, con la vergüenza, con la culpa, con el pasado. Como dice tu palabra en Eclesiastés, mi Dios, tú lo vas a restaurar todo. Lo que pasó ya fue y lo que ha de pasar ya está escrito. Señor, ayúdame a entender tu eternidad en mi corazón, en mi vida. Ayúdame a tener entornos sanos, a tener una familia saludable, en alma, cuerpo y espíritu. Ayúdame, Señor, a entenderme en esos momentos donde realmente no sé ni qué hacer, mi Dios. Señor, sé la respuesta hoy de todas las personas que tienen una pregunta a sus desiertos. Mi Dios, ayúdanos a pasar al otro lado. Ayúdanos a no quedarnos dando vueltas una y otra vez por nuestra inflexibilidad, por nuestro corazón terco, vanidoso, Señor, perfeccionista. Ayúdanos a parecernos más a ti, Señor Jesús, a ser bondadosos, fieles, amorosos, perdonadores, Señor. Ayúdanos a tener fruto en abundancia, mi Dios. Ayúdanos, mi Dios. No permitas, papá, que vivamos un solo día más sin tu presencia, sin estar bajo tu voluntad. Señor, hoy soltamos el control. Hoy soltamos, mi Dios, todo aquello que hemos venido presionando con tanta fuerza, que ha sido, mi Dios, para un malestar propio y un malestar de otras personas. Hoy lo soltamos en tus poderosas manos, mi Dios, para que tú hagas tanto como tú quieras hacer. Bendice nuestras familias, bendice nuestros hijos, bendice nuestros negocios y ayúdanos a vivir y a entender el tiempo que tú nos estás permitiendo vivir. Padre, gracias porque no buscaremos más respuestas, papá, porque tú las tienes todas. Gracias, Señor, por este tiempo de intimidad que nos das. Gracias por abrirnos más hacia tu verdad, hacia tu palabra, mi Dios. Gracias, Señor, porque no hay un solo domingo, un solo miércoles en el que tú no halles, mi Dios, en nosotros un corazón dispuesto
a tu verdad. Gracias porque tú nos inundas con poder, con tu palabra, con tu presencia, porque somos transformados, Señor, a tu imagen y semejanza. Padre, gracias porque tú eres el Dios todopoderoso. Eres aquel que puede perdonar, transformar. Eres aquel que puede llenarnos el corazón, mi Dios, de paz, aún en medio de las situaciones más difíciles. Gracias, Señor, porque sin ti no podremos hacer nada, más contigo todo lo podemos. Gracias por esa eternidad que pones en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestro corazón. Gracias, Señor, gracias porque tú no te olvidas de ninguno de nosotros. Padre, hoy descansamos en ti. Hoy nos quitamos del camino y dejamos que tú seas Dios, el Dios todopoderoso, el Dios de Abraham, de Jacob, de Isaac, Señor. Eres ese Dios que por generaciones se ha movido, mi Dios, y se moverá en la nuestra. Y se moverá en nuestros hijos, en los hijos de nuestros hijos y hasta las décimas generaciones. Padre, gracias porque tu palabra jamás viene vacía. Siempre, Señor, nos trae recompensa. Padre, obedeceré, aunque mi mente y mi corazón no lo entienda. Hoy haré lo que es correcto delante de tus ojos. Hoy haré lo que tú me pides, mi Dios, porque te sirvo, porque te amo. Gracias, Señor, porque de qué me sirve ganarme al mundo cuando pierdo mi familia. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, papá, porque aun cuando somos infieles, cuando somos injustos, tu balanza, mi Dios, sube la misericordia, sube la gracia, sube el perdón, sube el favor. Aun cuando nos equivocamos, Señor, y castigamos a muchos con nuestro silencio, con nuestra grosería, con nuestro rechazo. Señor, tú nos miras con amor y no te cansas y siempre nos dice: eres bienvenido a mi casa, ven y descansa, mi yugo es liviano. Somos hijos tuyos, Señor, y ayúdanos a portarnos como eso, como hijos tuyos. Seamos lámparas de luz en medio de la oscuridad. Padre, ayúdanos a no desviarnos ni a derecha ni a izquierda y siempre ser íntegros y coherentes con nuestras acciones y con nuestras oraciones. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios Todopoderoso los bendiga. Por favor, yo quiero que ustedes se den un abrazo ahí donde están y abracen a la persona que esté al lado y díganle: te amo, te bendigo, te llevo hoy delante de los pies de Dios, porque serás bendición y darás fruto en abundancia. Amén. Amén. Que Dios Todopoderoso los bendiga.